Dentro de la perspectiva nomotética, es decir, entender la ciencia buscando una explicación de los fenómenos, las disciplinas que se adscriben a este carácter, fundamentalmente las disciplinas duras, o aquellas disciplinas del ámbito de las ciencias humanas que postulan ser científicas y por tanto adscriben el método científico, no solo deben contentarse o satisfacer sus objetivos de búsqueda de información o conocimiento con alcanzar la descripción de los hechos, caracterizar por qué sucede un fenómeno, dónde sucede, quiénes fueron los que participaron de ese fenómeno, sino que intentar buscar una explicación de los mismos. Es decir, establecer una conjetura, una hipótesis explicativa que establezca una relación de causa y efecto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de controlar, con la finalidad de predecir, con la finalidad de establecer algún tipo de lineamiento posterior y adoptar medidas correctivas que antecedan que vuelva a ocurrir dicho fenómeno o que pueda eventualmente ocurrir dicho fenómeno con un propósito intencionado. Por ejemplo, nosotros frente a una situación problemática en el escenario educativo, una situación de disruptividad, una situación de un aprendizaje inadecuado, dificultades de logro masivo, nosotros podríamos establecer una hipótesis explicativa respecto de por qué sucede tal situación. Encontrar una causa relacionada con el docente, con el contenido de la asignatura, con la naturaleza de los recursos que se dispone, etc. Y en función de ello decir, bueno, lo que queremos hacer es modificar esa situación porque de sostenerse va a seguir ocurriendo. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si implementamos una actividad novedosa, realizamos una innovación, establecemos un mecanismo por el cual los alumnos puedan tener una actividad alternativa y adjudicamos a ese hecho la posibilidad de que se reviertan los resultados que nosotros hemos señalado? Si luego de implementar esa innovación, esa metodología, ese cambio, efectivamente se revierte o se alcanzan mejores resultados, nosotros podríamos tener algún grado de razón para adjudicar a esa innovación o a ese recurso los resultados favorables que hemos alcanzado. Si es así y tenemos un desarrollo investigativo controlado, suficientemente riguroso, podríamos extrapolar que ese tipo de implementación podría servir en otro escenario educativo y podríamos implementar el mismo trabajo para decir que frente a ese tipo de situaciones, esta es una medida que podría contribuir a mejorar esa situación. Ahí entonces nosotros lo que estamos haciendo es haciendo una predicción y estamos generando un mecanismo de control que permite extrapolar esos resultados. Eso es lo que se pretende desde una perspectiva nomotética. Entonces cuando nosotros buscamos una explicación de cómo sucede el fenómeno del aprender, lo que estamos justamente es buscando esos mecanismos, esas hipótesis, esas conjeturas y esos principios troncales que nos permiten tomar decisiones para optimizar los procesos y los logros. Y cuando lo hacemos es porque vamos a alcanzar un conocimiento que se llama científico. Es decir, si nosotros hacemos una actividad de esta naturaleza, esa actividad puede ser reproducida en otro escenario educativo, puede ser corroborada. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es comunicable, es empírico, porque ha sido demostrado, porque ha sido testeado, porque hemos tenido la posibilidad de corregir ese conocimiento a medida que lo vamos haciendo y lo podemos de alguna u otra manera sistematizar en un corpus teórico para dar una explicación, por ejemplo, una teoría del aprendizaje. Hoy por hoy cada uno de nosotros conoce lo que son las teorías del aprendizaje, ¿cierto? Y muchas de ellas, incluso las más básicas, que hoy día son fuertemente renegadas, donde uno dice que si hay una contingencia agregada a una situación y esta contingencia es favorable, es probable que el organismo, en este caso el estudiante, vuelva a reiterar esa conducta. Por ejemplo, si nosotros reforzamos positivamente una acción adecuada por parte del alumno, el alumno tendrá a perseverar. Esa relación de contingencia
de eventos es una relación causal que nosotros podemos utilizar con un fin educativo. Por ejemplo, si tenemos un software que cada vez que el alumno avanza, nosotros le damos una especie de refuerzo, una ficha, un sonido, un estímulo, y él lo lleva a perseverar y a realizar ese proceso en forma autónoma. Lo que estamos haciendo justamente es utilizando ese conocimiento para alcanzar un mejor desarrollo. Pero en todo esto lo que se hace es justamente implementar lo que se denomina el método científico, es decir, tener una problemática y frente a esa problemática tener un conocimiento, un acervo teórico, y ese conocimiento y ese acervo teórico me permite enfrentar ese desafío y presentar una alternativa. En este caso, implementar una situación experimental que me lleva a obtener determinados resultados. Y una vez que tengo esos resultados, los analizo y concluyo adjudicando con cierta cautela, dependiendo del tipo de experimento que realice, que lo que yo he hecho es lo que contribuye a cambiar esa situación. Eso es una perspectiva nomotética y en muchos casos, tanto la psicología, la sociología, la educación, han intentado que sus procesos se desarrollen desde esta perspectiva y se constituyan como una disciplina científica propiamente tal.